Los canales digitales ya son totalmente automatizables con agentes IA. Y en este video te voy a enseñar cómo usando la API de Google Maps N8N para automatizar workflows y la API de Sonar, un modelo de lenguaje de Perplexity, te servirán para construir nuestro agente IA para generación de leads. Esto es solo el comienzo. Eventualmente les compartiré extensiones de esta aplicación de adquisición. Si te quedas hasta el final del video, te enseñaré también un método, usar este agente para continuar un email marketing masivo hiper personalizado. Si te interesa, nos vemos ahí. Bien, y aquí en alto nivel nuestro workflow se divide en 3 fases críticas. En la primera, nuestro agente IA va a scrapear a través del API Google Maps la información de contacto de negocio, junto con este set de herramientas que dispondrá nuestro agente. En una segunda etapa, ahora vamos a registrar toda esa lista recolectada en un repositorio de tu preferencia. En este caso usaré Google Sheet, pero bien puede intercambiarse por Airtable o algún data store en cloud. Y finalmente, vamos a usar el API de Sonar, que es el LLM de Perplexity, para poder investigar por internet de manera muy versátil para recopilar y nutrir más información como datos de email, información de contexto de negocio y actualizar así nuestro Google Sheet. Ahora vamos a hacer una prueba en nuestro chat y para eso vamos a darle este comando y le digo: busca detalles de oficinas dentales en la ciudad de Nueva York, solamente tráeme la primera página de Google Maps. Le pongo esta restricción muy puntual para efectos de esta demo. Efectivamente, cuando tú estás haciendo la búsqueda en tu Google Maps, te darás cuenta mientras haces scroll down que la lista se puede seguir extendiendo mucho más. Por lo tanto, acá hay una serie de páginas que se van actualizando. Y si esto se recopilara de manera manual, pues no es la idea para este video. Porque solamente dando esta instrucción y especificando, en este caso, solo quiero la primera página, podremos rápidamente verificar la calidad de los datos que nos va a traer. Una vez estando seguro de eso, podremos ser más ambiciosos y no poner estas restricciones. Bien, voy a probar y ven cómo mi agente ahorita está empezando a usar las herramientas que tiene a disposición de manera inteligente. Bien, mientras el agente va haciendo su análisis, aquí muestro las cabeceras que necesito tener. Como ven, estos son datos que son recopilados por supuesto Google Maps. Y si te das cuenta, aquí en el apartado de los logs, puedo ir viendo cómo cada una de las herramientas de mi agente están siendo utilizadas. Puedo ver que está obteniendo la información. Miren, como vemos, aquí ya está terminando. Y aquí veo cómo en mi Google Sheet tengo la data que necesito. Y bien automático me sigue trayendo la data usando la API de Perplexity. Como vemos, se van completando los campos faltantes. Mirando más de cerca la información que tengo acá el identificador, el nombre de los consultorios, dirección, la página de la URL de cada uno, el rating que obtuvieron en Google Maps, información sobre la apertura de su negocio, el teléfono muy útil y, en algunos casos, información de su correo para ponerle en contacto, así como una breve descripción que puede servir bien para hacer un profiling, un perfilamiento mejor o segmentación para estrategias más puntuales, en este caso de email marketing. En este canal tenemos la misión de impactar emprendedores y negocios más inteligentes con IA para escalar sus resultados. Si no quieres perdértelo, suscríbete. Bien, ahora revisemos cómo está configurado cada componente. Para nuestra primera fase o workflow, nuestro agente de IA ayudará en la generación de leads. Para ello tiene como trigger escuchar los mensajes claramente que usamos a través de este componente. Luego va a procesar con la IA usando algún modelo de lenguaje como OpenAI o alguno de tu preferencia, como yo estoy usando acá DeepSeek en su modelo chat, para interpretar ese query que le haces. Luego ejecutará una búsqueda usando una llamada a la API de Google Maps para recuperar la información de negocio y como paso 3 va a extraer esa data que yo ya le he preconfigurado. Si le damos clic por dentro, es importante que este agente esté configurado como Tool Agent. Aquí se enumeran las ventajas. Este agente va a manejar varias herramientas simultáneas y es por eso que lo necesitamos antes que otro. Y en el prompt de sistema, aquí se puede dar
puedes dar cuenta, el role prompting que le pongo y el tipo de data que quiero que scrapee. Bien, en formato JSON. En este nodo de modelo de lenguaje simplemente se conecta con las credenciales que ya debes manejar desde su aplicación. Aquí usa la herramienta de memoria y por defecto 5 iteraciones pasadas para que vaya recordando a lo largo de las sesiones que llevarás con tu agente. Es recomendable y manejable. Y luego en este nodo de búsqueda del mapa, aquí somos muy precisos sobre lo que quiero que este bot haga. Va a scrapear todos los contactos de información, como indico, de Google Maps con el query de entrada Q para las búsquedas de entrada L. Para el caso de la latitud, coordenadas de la latitud, page también sobre la página actual de ese contacto en Google Maps, y en el caso de va a seguir las coordenadas en este formato, como le digo. Bien, luego método get, este es el API. El método de autenticación lo usaremos como un query parameter. Vas a activar el query parameter, por cierto, le colocas el nombre Q y lo dejas con este valor, también el igualmente, y page. Y finalmente en headers vamos a enviar este nombre de API key, y aquí debes pegar el API key del servicio Google Maps. Una página recomendada para que tú puedas usar a Google, la API Google Search. Te recomendaré ser una vez dentro, aquí en tu dashboard, de manera gratuita te generas tu propia API key en este apartado y tienes una generosa cantidad, digamos, de consumo gratuito para que puedas usarlo a tu conveniencia. Bien, y en el segundo, y ahora pasamos a la segunda fase crítica, que consiste en grabar la lista en nuestro Google Sheet. Y para eso necesitaremos al menos estos 3 pasos. El primero es parsear el contenido, el cual consiste en usar la data que viene del flujo anterior para estructurarla y procesarla mejor. Si le damos un vistazo, ese es el nodo responsable, el cual es un nodo de JavaScript. Esto lo podrás tener ya listo, no necesitas modificar nada más. Básicamente lo que hace, correr una función para generar un código único identificador para cada negocio de Google Maps, y lo acomoda dentro del array o el arreglo que viene justo de parte de nuestra API de Google Maps. El segundo paso es integrar nuestro Google Sheet. Para eso vamos a ingresar data estructurada en nuestra hoja, y para eso tenemos este nodo. El primer paso indispensable es agregar tu cuenta con tus credenciales, justo aquí. Yo ya lo tengo, pero en tu caso necesitarás darle clic, por ejemplo, en este lápiz editor, y deberías tener tu cuenta logueada como yo la tengo, cuenta conectada. Y para eso necesitarás llenar 2 campos importantes, el client ID y el secreto. ¿Dónde los extraes? Bien, para eso tienes que habilitar y crear tu cuenta de Gmail dentro de Google Cloud Console. Digamos, es el marketplace donde están todos los servicios de Google a los que tú te puedes conectar vía API, y tienes una capa muy generosa de manera gratuita para hacerlo. Así que una vez que te hayas logueado como yo, desde esta vista buscas el servicio que necesitamos, Google Sheet, y te aparecerá esta. Cuando le des clic, te aparecerá el API de Google Sheet. A mí me aparece en gestionar, es decir, ya lo tengo activado, pero a ti te aparecerá Activate. Así que lo cliqueas y sigue los pasos para que esté correctamente activada y lo tengas así como yo. Otro servicio que necesitaremos activar en nuestro workflow, te voy adelantando, es Gmail. Así que en el buscador colocas Gmail y eliges Gmail API. Se trata de este servicio, yo también lo tengo en modo gestión, tú debes activarlo. Bien, salimos de nuestro marketplace y aquí en nuestro menú lateral nos dirigimos a API servicios y la opción autenticación con auto. Básicamente es el protocolo de autenticación que necesitas usar en N8N. Desde ahí vas a poder generar tus credenciales. Luego te diriges al apartado API servicios, le das clic y esta vez podemos ver el tráfico de los servicios en general que tú tienes con Google. Y aquí, como yo lo tengo los 2 servicios y aquí está el consumo que llevo hasta el momento.
Luego el menú que te interesa es visitar esta. Luego te vas al apartado clientes y deberás crear tu cliente. En este caso tú no lo tendrás, yo ya lo tengo creado. Simplemente vas a activar y sigue los pasos hasta que lo tengas activado como yo. Aquí en el icono editar, en esta sección de la derecha, me aparece mi Client ID. Yo tengo que copiar y pegar, y mi clave secreta. Por supuesto, yo los tendré protegidos, pero en tu caso tú lo podrás ver legiblemente y lo podrás copiar y pegar. También te recomiendo que en esta sección agregues las URLs de, en este caso, N8N, si lo estás usando desde su página web, o en general cualquier URL de dirección del servidor en el que tú estás corriendo, en este caso N8N, para que así Google sepa que tiene que derivar toda la data hacia esta página sin ninguna restricción. Bien, una vez has completado ambos campos, te conectarás con la cual has logrado activar estos credenciales y podrás tenerlo como yo. Bien, luego en los demás campos dentro de nuestro nodo de Google definimos recursos, operaciones como está, vamos a agregar o actualizar una fila. Aquí en la URL vamos a colocar, en este caso, la URL de mi hoja Excel. Es muy fácil, simplemente das en compartir y una vez lo tengas compartido lo copias el link y lo pego acá. De esta manera ya se me puede precargar todas las hojas que están incluidas dentro de esta hoja de cálculo. En mi caso son todas estas hojas. Simplemente debes seleccionar aquella donde tienes o irás cargando tu lista de contacto. Luego esto lo dejamos tal cual y aquí la columna que hará match para cada ítem de la lista justamente será nuestra columna de el código unificador. Todos los demás lo vamos vinculando con su respectiva etiqueta. Esto lo tendrás ya listo, así que te recomiendo que no lo muevas cuando tengas esta plantilla, pero si necesitas remover o agregar más lo podrás hacer sin ningún problema. Luego necesitaremos este filtro que nos ayudará básicamente a través de esta configuración como la tengo, nombre, de esta manera que filtre todas las columnas, que filtre la columna de los cabezales o headers en mi hoja de cálculo, que no la necesito, solamente necesito mi lista de contactos. Bien, pasamos a la tercera fase del workflow en el que vamos a usar el modelo de lenguaje de Perplexity. Para eso los pasos que tendremos que tomar en cuenta es que en el nodo anterior tenemos un filtro que nos ayuda a seleccionar esas entradas relevantes en nuestra lista que no son parte del header o cabezales. Entonces, luego pasamos a nuestro nodo de iteración en cada ítem de la lista. De esa manera no nos perderemos ni uno solo. Estará conectada justamente con nuestra salida de loop, de ciclo, y se conectará a nuestro nodo de Perplexity, el cual se encarga de realizar la llamada API a Perplexity para extraer los datos que nos faltan en nuestra lista, como el correo. Y si vemos adentro que tenemos configurado, claramente es un método POST, este es el endpoint, la ruta de la llamada API que tienes que tenerla por defecto, no hay que cambiarla. Al enviar los headers como Content Type Application JSON, y aquí en autorización, bearer es la nomenclatura que hay que usar, espacio, y aquí debes pegar tu API key. Bien, y para crearla en Perplexity, tú creas tu propia cuenta y en el apartado de API, tú debes cargar con un crédito mínimo que te pide, en este caso son $3 a la fecha de este video, y además en esta parte abajo inferior debes generar tu propia clave API y pegarla aquí donde corresponde, sin los corchetes, claro. Luego más abajo en el cuerpo JSON vamos a ver cómo estructuramos esa llamada, y para eso claramente tal y como está es como va a servir para este propósito. Todos los parámetros están bien configurados. Y acá en contenido es donde tú puedes a lo mejor introducir algunos cambios. Acá, esto es lo que se le pide al modelo Sonar. No solo que extraiga esos dos datos, email y background del negocio, sino que también ayude a construir una segmentación de perfil. ¿No es cierto? Que lo podemos aprovechar luego en nuestro Google Sheet. Algunas adicionales siempre es bueno precisar en el prompt. Luego, en donde dice contenido del usuario, vamos acá a
hacer el match con las variables dinámicas, nombre y dirección, para darle contexto al modelo Sonar de dónde debe empezar a extraer los datos que nos faltan. Inclusive, por supuesto, el sitio web. Todo lo demás debería mantener tal y como está. Luego tenemos este nodo que va a convertir la salida que nos entregará el API Perplexity en un objeto JSON con este código JavaScript. Yo digo, siempre es mejor usar nodos de código que nos ayuden a hacer estas transformaciones en vez de recurrir a algún LLM que eventualmente lo podría hacer, pero con un costo implicado claramente de tokens. Así que si hay código para que lo haga, es mejor usarlo para hacer más eficiente el workflow. Y luego, una vez que lo tenemos en una estructura JSON, ya puede ser enlazado con nuestro nodo de Google Sheet. Aquí, como ya creaste tu cuenta y ya la autorizaste con los credenciales, simplemente lo conectas. Aquí lo dejas tal como está, la misma configuración que en el nodo del Google Sheet anterior, en la hoja donde estás listando tus lista de contactos. Y aquí, muy importante, solamente vamos a vincular nuestro código identificador, que nos ayudará justamente a ubicar cuáles son las filas que les falta ese dato para colocar esta información. El email que va a venir del procesamiento anterior y el otro campo que falta. Por eso es muy importante haberlo generado este código identificador previamente. Bien, esta es una lista de ejemplo y así habrás completado toda la información que habrás scrapeado con tu agente y el API Perplexity con estos dos campos. Bien, ahora falta extender aún más el valor de este workflow, añadiéndole el workflow que automatiza email marketing masivo y personalizable. Para eso vamos a revisar acá los nodos y empezamos con este nodo que se activará cuando tú le apliques en el botón de testear workflow. Vamos a activarlo y veremos cómo funciona. Este nodo se encargará de traer toda la lista de contactos de tu hoja de Google Sheet, como lo hemos configurado antes. Este filtro se encargará justamente de filtrar solamente contactos que tengan un correo electrónico, por supuesto. Este nodo comenzará a iterar sobre la lista, contacto por contacto, hasta terminar toda la lista. Y cada contacto pasará por esta sucesión de nodos. El primero es nuestro copywriter, que usará estas instrucciones. Tenemos etiquetando la variable que le corresponde con su nominación. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos para darle información de contexto a este LLM y pueda entender correctamente las instrucciones. Aquí en el prompt del sistema le damos dos pasos que funcionan bastante bien. El primero es, le pedimos que genere mensajes persuasivos con copywriting usando información como el nombre de la compañía que fue extraída previamente y el background de negocio de cada contacto. Le pedimos que solamente use 2 o 3 atributos y finalmente que sus outputs tenga 2 o máximo 3 líneas. En el paso 2, esta vez le pedimos que use la plantilla que el usuario le va a dar y reemplace donde dice este mensaje con este corchete todo lo que ha generado en el paso 1 previo. Finalmente, en este prompt de usuario le indicamos si esta plantilla, entre comillas, hola, la variable nombre del contacto, y aquí entre corchetes lo que deberá reemplazar tal y como le dimos el comando en el prompt anterior. Y todo esto puede ser para ti cambiable a lo que tú necesitas, por supuesto. Este es un ejemplo justamente para este tipo de contactos en especial, que son consultorios dentales. Y seguimos ahora con las herramientas que tiene este LLM. Este tal cual lo dejarás, porque lo único que hace es estructurar la salida del LLM con un correo y el cuerpo del email. Será muy útil así separarlos en esta estructura JSON para que luego se pueda usar en los nodos de correo. Y este otro es el modelo de Grok, que básicamente lo que hace es darte opciones de modelos de lenguaje open source a través de una API bastante generosa de manera gratuita que te servirá muchísimo. Y para poder registrar aquí tus credenciales como lo tengo yo, deberás aquí colocar tu API key. Aquí en la página de grok.com te das cuenta que aquí encontrarás el botón de API Key gratis. Cuando hayas creado tu cuenta, dentro tendrás este dashboard, te vas a API Keys
Y aquí es donde deberás generar tu propia app. Acá le colocas el nombre que tú prefieras y le das en registrar. Con eso ya podrás copiar y pegar tu API en este campo. Luego tenemos este nodo de Gmail que no termina de ejecutarse porque se trata de un nodo muy especial que espera justamente aprobación de un humano. Así estás implementando el patrón Human in the Loop, muy recomendable. Para esto vas a registrar tus credenciales en Gmail y acá necesitarás pegar tu client ID y tu secreto de cliente, tal y como lo hiciste con el nodo de Google Sheet. Son las mismas credenciales que vas a pegar acá, tal y como lo habíamos creado aquí en nuestro dashboard de Google Cloud Console, donde creaste tu cliente con Outlook 2.0. Aquí dentro de editar, ahí donde verás tu clave. Bien, una vez anexada tu cuenta Gmail a N8N, vas y configuras estos campos, recursos, así como está en mensajes, operaciones, enviar y esperar respuesta, que es lo que va a pasar. Acá es el correo que va a llegar. Yo le pongo el mío en esa prueba porque quiero seguir verificando. Acá tú deberás cambiarlo al asunto del correo que quieres que tenga. Aquí es el cuerpo del mensaje. Hay que dejarlo como está porque aquí está colocado la variable del cuerpo de email del nodo anterior, así que justo lo que queremos que tenga. Y en tipo de respuesta tienes tres modos: uno muy rápido en el que solo dices apruebo o desapruebo, y otro que te recomiendo que es colocarle en texto. Vamos a ver ahorita cómo hacer eso. Bien, aquí en mi correo estuve haciendo algunas pruebas, pero el último que me llegó tú lo verías de este modo. Aquí tiene todo el mensaje que queremos, y para responder doy clic ahí y inmediatamente me lleva a esta vista donde yo puedo añadir un texto si deseo o modificar cualquier parte de lo que se ha generado acá. Yo lo selecciono todo, lo pego y aquí puedo agregar la modificación que yo necesito. En este caso simplemente agregaré esto para que se pueda corroborar el cambio. Así que una vez contento, registro y veremos que continúa el flujo hacia los otros nodos, y ahorita acaba de ingresar otro contacto anterior que también está esperando respuesta en mi email. Aquí vemos que lo que continuó fue enviar el mensaje, y aquí yo tengo operación de enviar a qué correo. Yo me lo he colocado a mi propio correo, pero acá deberás reemplazarlo. Aquí estuve el flujo para que puedas ver claramente las variables que tenemos a quién se va a enviar. Aquí te recomiendo tener tu propio correo para que puedas verificar el acabado final de lo que se va a enviar, y aquí el correo del contacto de Google Maps. Y lo genial de N8N es que no solo envías el texto, también puedes enviar el HTML, y aquí le sacamos partido en este campo de mensaje, porque no solamente vamos a enviar el mensaje del cuerpo del email generado con el nodo anterior, como aquí vemos en esta variable texto, sino también código HTML generado con ChatGPT, por ejemplo, con la temática que tú deseas. En este caso, consultorios dentales. Así que te recomiendo mucho que lo reemplaces y pregunta a, por ejemplo, ChatGPT dónde deberías colocar la variable del cuerpo de texto para que lo reemplaces, como lo tengo acá. Este otro nodo se encargaba justamente de poner una etiqueta al correo que acabas de enviar, una etiqueta que tienes previamente haberla generado en tu propia cuenta Gmail, y ahí podrás seleccionarla en esta lista. Yo le puse esto para distinguirlo de los demás rápidamente, ya que voy a estar enviando correos masivos. Y finalmente, el nodo de Google Sheet tiene toda la configuración que teníamos antes, excepto que en esa última parte solamente vamos a tener la variable del campo de código identificador, que nos ayudará a ubicar la fila que le corresponde para que pueda colocar esta marca de prospectado, justo como lo vemos aquí en nuestra hoja Excel. Aquí en automático quedó con esta marca, muy útil. Y finalmente, ¿cuál es el correo que yo logro enviar? Bueno, justamente aquí le puso etiqueta que yo le había indicado. Email marketing confirmado. Y vemos que tiene un diseño apropiado al tipo y contacto que estoy dirigiéndome, y con el último cambio agregado como vimos antes. Sumamente, en caso quieras ajustar la salida del idioma en el copywriter, en ROM de sistema, acá le especifico la salida, en este caso idioma español. Igualmente en el prompt de usuario, como ves, con esas líneas se genera la salida del idioma.
Tal y como vemos en el envío de este correo, en el idioma deseado se mantiene la misma. Hasta aquí espero te haya servido. Apoya este canal dejando un like y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Y no olvides revisar nuestros enlaces en la descripción del video.